Hola, hola, hola. Desde el surgimiento de la humanidad, los seres humanos hemos necesitado muchos elementos para poder sobrevivir. En la actualidad es común tener en nuestra casa día a día productos tales como la leche, el pan, el aceite, el agua, las frutas, las verduras, el gas, entre otros muchos. Pero, ¿cuál es el problema? Que generalmente el ciclo solo se compone de comprar, consumir y botar. Pero, ¿qué hay más allá de esto? El gas, por ejemplo, es un elemento imprescindible para la vida diaria, ya que nos permite poder cocinar nuestros alimentos. Pero, ¿qué es el gas? El gas es una fuente natural de energía fósil constituida por una mezcla de hidrocarburos, que en la actualidad se emplea principalmente en la generación de calor para agua caliente, calefacción y uso en cocinas. Pero aún más importante, ¿qué es lo que debe pasar para que un balón de gas pueda llegar a nuestro hogar? Bueno, el gas, como cualquier otro producto, tiene un ciclo de vida, que en su caso comprende las etapas de extracción en los yacimientos, producción, refinado, almacenamiento, transporte, distribución, consumo y redistribución. El gas que generalmente utilizamos en nuestros hogares es el GLP, gas licuado de petróleo, el cual proviene principalmente del gas natural y del refinamiento del petróleo. Ambas materias primas se extraen de pozos subterráneos que pueden ser en tierra firme o debajo del mar, que pueden estar a profundidades que van desde los 500 metros hasta los 3.500 metros. Una de las principales técnicas para la extracción de estos es el fracking, que consiste en generar fisuras en la roca para que parte del gas fluya al exterior y pueda extraerse luego de mejor manera desde un pozo. Para esto se inyecta agua a una gran temperatura y a una gran presión para que el gas suba naturalmente a la superficie y se lleve a los cilindros estacionarios mediante gaseoductos. En este proceso se generan muchos contaminantes como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, además de infiltración de metales pesados a los acuíferos que puedan estar en las inmediaciones de los pozos subterráneos. A continuación se da en la producción, en el que en la planta de producción de GLP se dan 3 etapas, la primera es el fraccionamiento, en el que se separan los diversos componentes, que son el petróleo, el agua y el gas. A continuación, en la compresión se eleva la temperatura y la presión del gas. Y a continuación, en el tratamiento, se descompone en los principales componentes del que va a ser el GLP, que son el metano, el etano, el propano, el butano, entre otros componentes. En este proceso se da también contaminación, ya que se libera a la atmósfera el hidróxido de azufre, el dióxido de carbono y también se dan deposiciones de mercurio. Una refinería es un lugar físico en donde el petróleo, una vez extraído, recorre una serie de procesos, tanto físicos como químicos, hasta llegar a lo que comúnmente conocemos como combustible, y que es utilizado por la mayoría al cargar nafta en el automóvil. ¿Para qué sirve una refinería? Una refinería de petróleo sirve primariamente para hacer que el petróleo crudo obtenido en los yacimientos como hidrocarburo compuesto formado principalmente por 2 elementos químicos, que vendría a ser el hidrógeno y el carbono, pase por una serie de procesos físicos y químicos para que se pueda utilizar como combustible. ¿Cómo funciona una refinería? El funcionamiento de una refinería se da con base en 2 torres de destilación, una que trabaja a presión atmosférica y otra en vacío, en donde hay múltiples salidas intermedias. Respecto a la destilación, se define como un proceso químico en el que 2 o más componentes con puntos de ebullición distintos se calientan para separarse según su volatilidad. En los casos en los que hay más de 2 componentes y hay un interés por todos ellos, se usan salidas intermedias para que se obtengan estos componentes según sea el interés y condiciones. Es importante anotar que en una refinería cada corriente cuenta como un proceso asociado propio y que se van a ir separando más componentes según sea el diseño de la refinería.
Asimismo, es viable que se mezclen los componentes, se produzcan reacciones o el producto final sea refinado. Es fundamental resaltar que no hay dos refinerías iguales ni tampoco dos crudos iguales. Para ser más claros, no es igual el tratamiento de una refinería con crudo arábigo, que es más ligero, a uno azteca. El crudo es de mayor calidad cuando es más ligero. En el apartado de almacenamiento tenemos que el más económico y ventajoso es el almacenamiento subterráneo, que al aprovechar las formaciones geológicas adecuadas, ayudan a que el gas producido tenga las temperaturas adecuadas para ser conservados. Estos almacenamientos tienen que cumplir con distintos parámetros que consisten en la baja porosidad y permeabilidad requeridas para que no haya complicaciones posteriores. En el apartado de transporte tenemos que se hace mediante dos medios, que son ductos especiales que van hacia las ciudades para el consumo, ya sea domiciliario, industrial o vehicular. El otro medio sería transportarlo por medio de camiones especiales para su posterior consumo. Bien, yo les voy a hablar acerca de la distribución del gas licuado y petróleo. Parte de la producción nacional de este producto proviene de las refinerías de petróleo, pero el mayor número será el 85% del total. Es producido de los líquidos de gas natural. El gas licuado de petróleo, al igual que los combustibles líquidos, es transportado desde los puntos de producción hacia los centros de consumo a través de las plantas de abastecimiento. Los productos combustibles líquidos son distribuidos por dos vías, la vía terrestre y la vía acuática. En la vía acuática comprende a todos los medios usados para el transporte de hidrocarburos, ya sea por la vía marítima, fluvial y lacustre, desde las instalaciones de producción de las plantas de refinamiento del petróleo, así como también el transporte desde las refinerías hacia las plantas de abastecimiento. En la vía terrestre comprende a todos los medios usados para el transporte de hidrocarburos por la red vial o vías férreas, desde las instalaciones de producción a las plantas de refinamiento del petróleo, así como el transporte desde las refinerías hacia las plantas de abastecimiento. Y por último, desde estas hacia toda la cadena de comercialización de combustibles líquidos gasolina, como son el gasol, turbo, diésel V5, LS50, combustibles industriales, lubricantes, ceras, asfaltos, gas licuado de petróleo y gas natural. Continuando con la exposición de los usos del GLP. Empezamos por el uso del hogar. Este uso del hogar sirve como combustible para generar energía eléctrica. Esto da como una fuente de energía para los equipos de calefacción, neveras, lavadoras, chimeneas, cortacésped, entre otros usos. Como segundo punto y segundo uso tenemos lo que sería la recreación. Estos usos de GLP en la recreación tienen un beneficio con el medio ambiente y se convierte en una energía favorable para este medio. Como tercer punto tenemos lo que sería la industria. Este GLP tiene alcances industriales como asegurar la generación eléctrica de zonas apartadas a través de microturbinas. Dado que un punto muy importante a mencionar es que grandes industrias, restaurantes y hoteles pequeños confían en el GLP como fuente de energía para numerosas aplicaciones. Como cuarto punto tenemos lo que sería el transporte. El GLP en el transporte se utiliza como combustible para vehículos y motores náuticos. Último punto, que sería la agricultura, tenemos que el GLP en la agricultura favorece el desarrollo de agro. Su utilidad se ve reflejada en mantener las temperaturas de galpones. Y no solo eso, ya que también tiene una gran eficiencia en el manejo climático de cultivos de flores, así como el secado de frutas y tabaco. Y también se utiliza para lo que sería el combustible de vehículos agrícolas. Continuando con redistribución, tenemos que el Perú efectuará redistribución de gas natural para evitar racionamiento en el periodo de congestión en el suministro de gas natural, declarados por el Ministerio de Energía y Minas. Estos generadores podrán redistribuir entre ellos de manera eficiente el gas y la capacidad de transporte disponible. Asimismo, los generadores podrán acordar con los usuarios industriales de gas natural la reasignación de la capacidad de transporte para fines de generación eléctrica. Un punto también a conocer es que esto se da por el Ministerio de Energía y Minas, que autorizó al Comité de Operación Económica del Sistema a efectuar la redistribución del gas natural. Esto más que nada para poder reducir esos riesgos de racionamiento de electricidad del sistema eléctrico
interconectado nacional. Y este fue el ciclo del gas GLP. La importancia de saber el ciclo de un producto es saber el impacto que genera cada una de las etapas de su producción y así poder tomar mejores decisiones al momento de consumir. Muchas gracias.